Como decía mi hermano al principio cuando estaba leyendo en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra se hizo carne. Aleluya. Y la palabra que es la que siempre usamos para predicar es Dios mismo, es la palabra de Dios, es Dios manifestado en la palabra. Por eso es que cuando oímos la palabra empezamos a sentir algo especial, porque es la palabra la que nos alimenta. Porque cuando nosotros hemos empezado, cuando nacimos, nuestra madre tenía que darnos leche natural para poder desarrollarnos y crecer. Pero ahora en el Señor necesitamos esa leche espiritual, o más bien la palabra, porque cuando hemos nacido espiritualmente, ahora necesitamos la palabra que es del Espíritu para que podamos crecer y entender la palabra y podamos gozarnos y deleitarnos y poder decirle: Señor, sé que estás en mí, porque cada que como la palabra me hace sentir que crezco día con día. Aleluya. Porque si no fuera la palabra, hermano, estuviéramos raquíticos. Dese cuenta las iglesias que no tienen la palabra, que solamente viven sobre tradición y costumbre. ¿Qué es lo que tienen? Solamente dichos y tradición y costumbre, mientras que nosotros vivimos la palabra. La leemos, la vivimos, la creemos, que es lo principal. Porque la palabra todo el mundo la tiene, pero no todo el mundo la cree. Ellos tienen la palabra al igual que usted y que yo, pero ellos no la creen. Mas usted y yo la creemos y tratamos día con día de vivirla. Porque al vivirla es lo que nos hace victoriosos. La palabra en sí no nos puede hacer victoriosos si nosotros no la vivimos. La palabra tiene poder cuando usted y yo empezamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Porque el enemigo conoce la palabra, pero no porque la conoce, él va al cielo o es salvo. No, él conoce la palabra y la conoce bien para atacarnos a nosotros mismos. Porque él usa la palabra para atacar a los cristianos. Si no se da cuenta usted, él la usa en contra nuestra. Y es ahí cuando la gente empieza a tener problemas, empieza a quererse echar para atrás, porque el enemigo bien que la conoce la palabra. Mientras que nosotros la leemos de vez en cuando, y cuando la leemos entendemos que es vida. Pero como nosotros muchas de las veces el tiempo lo usamos para otras cosas y no para leer la palabra, es poquito lo que leemos, es poquito lo que crecemos. Pero leemos mucho y entendemos mucho, porque la palabra es viva y es eficaz, más cortante, que dice que espada de dos filos, penetra hasta lo profundo, penetra hasta el hueso, hasta el tétuano, y dice que las coyunturas las parte también. Así es de que en esta noche vamos a leer la palabra del Señor y vamos a darle gracias al Señor por la palabra tan preciosa que trajo mi hermana a la lectura. Fue algo especial, algo hermoso, que yo me gocé, hermano, en la palabra. Que de ahí de esa palabra podíamos predicar tiempos y tiempos y más tiempos, porque es la palabra del Dios vivo, hermano, la que nos hace fuerte, la que nos da aliento para que usted y yo nos deleitemos. Aleluya. Cuando cantaba mi hermana el cántico que dice venir ante la presencia del Señor y adoremos. Venir ante la presencia de Dios y adoremos. Es fácil decirlo, pero cuando vamos ante la presencia del Señor es bien difícil, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que le viene a la mente? Son puras cosas de la vida diaria. Y nosotros queremos venir verdaderamente ante la presencia del Señor y adorarlo. Porque cuando usted lo adora, usted se da cuenta, porque usted la siente. Lo siente, porque cuando se adora y usted no siente nada, parece que nada más hizo lo que hacía en la iglesia católica, solamente una repetidera, y no surgió nada, hermano. Mucha gente es lo que está sucediendo en estos últimos días, que van ante la presencia del Señor, pero no sienten realmente nada. Y se empiezan a preguntar: ¿por qué no siento nada? Porque verdaderamente cuando van a la presencia del Señor no están pensando que ya dejaron el mundo atrás, sino que se jalan el mundo y ante la presencia del Señor están orando, están queriendo sentir la presencia del Señor, pero muchas de las veces están en desobediencia. Y no se puede estar en desobediencia cuando vamos ante la presencia del Señor, porque Dios a Él no le podemos esconder absolutamente nada, mis hermanos. Vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Mateo 7:24. Le puse esta enseñanza como nombre. Dice: ¿cómo estamos afincando el futuro? Aleluya. ¿Cómo es que estamos fincando nuestro futuro? Porque para que usted y yo entendamos el futuro, nosotros lo vamos fincando, nosotros lo vamos haciendo como lo queramos. Porque muchas de las veces la gente dice: no, cuando yo me muera estaré en el cielo y haré
no, usted y yo, si vamos a ir al cielo, es aquí donde vamos preparando el material para poder entrar a la presencia del Señor, mis hermanos. Aleluya. Lo tiene Mateo 7:24. Palabras de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Ya saben que la roca es Cristo. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Usted y yo hemos estado fundando sobre la roca. Y dice enseguida, dice, pero el 26 dice: pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hiciese, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Así es. Tomen asiento, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Siempre cuando nosotros fincamos una casa, hay materiales. Cuando usted va a fincar una casa, hay materiales tan corrientes y tan baratos que los puede usar para fincar una casa. Pero también hay unos materiales demasiado fuertes, demasiado caros, que usted se la piensa para usar estos materiales, porque dice: estos materiales son demasiado caros y voy a fincar esta casa, pero es demasiado lo que voy a invertir en ella. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está hablando de la forma que usted y yo estamos edificando la casa, la cual un día estará en la presencia del Señor. Porque usted y yo sabemos que mientras que estamos edificando en esta tierra, nosotros queremos usar los mejores materiales, hablando espiritualmente, porque necesitamos usar los mejores materiales, porque el día que venga la lluvia, que vengan los ríos, que vengan los problemas, es lo que está diciendo la palabra, nosotros vamos a poder aguantar, porque nuestra fe está afincada en la roca, y la roca es Cristo. No hay forma que si usted está bien firme en Cristo, usted pueda permitirle al problema que el problema le haga salirse del camino del Señor. Porque usted, cuando está fincando en amor. Usted está fincando en justicia. Usted está fincando de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. Y de ahí usted agarra el mejor material para usarlo en la vida propia y poder caminar en esta vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Igualmente dice el Señor, aquel que, mire, hicieron dos casas, por decir así. Había un hombre sabio y un hombre inteligente, un hombre que no era inteligente, que era una persona que con cualquier material podía fincar. ¿Y qué sucedió cuando vino la lluvia? Cuando vinieron los problemas, salió corriendo y nunca volvió más. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, si usted y yo estamos fincados en la roca que es Cristo, si usted y yo estamos esperando en Él, no en nuestra sabiduría ni en nuestra fuerza, entonces vamos a permanecer firmes en esa roca, porque esa roca es Cristo. Y si usted entiende lo que dice la palabra, el Señor Jesucristo hablando dice, si oyeren estas mis palabras, las palabras de Cristo, no las palabras del pastor, ni las palabras de alguien más, ni de cualquier persona, dice, mis palabras. Porque las palabras que se están hablando ahí son las palabras del Cristo de la gloria, que te está enseñando y me está enseñando cómo edificar una vida cristiana, una vida que pueda ser permanente, una vida en la que tú y yo podamos vencer todo obstáculo que va a haber en el camino. Porque usted y yo venimos al cristianismo sabiendo, hermano, de que íbamos a tropezarnos con un montón de cosas, pero por eso dice la palabra, de qué forma es que estamos fincando, o de qué forma, qué material le pusimos al principio de nuestra conversión,
¿Qué material usamos para darle la entrada al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en la vida de nosotros y permanecer firmes en con ese material y decirle al problema, ¿sabes qué problemita? Aunque estás bien grande, pero voy a sobrepasarlo. Amén. Vas a llegar, pero también igual como vas a llegar, te vas a ir. Aleluya. Porque los problemas es imposible de que haya un hijo de Dios, un cristiano, que no vaya a sufrir problemas, que no vaya a tener pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo no le va a mandar una postal diciendo, qué bien que te fuiste con el Señor y me abandonaste a mí. El enemigo te va a querer jalar a como de fuerza que él tenga, a fuerzas te va a querer jalar. Pero nosotros sabemos que una vez que nos salimos del mundo, ahora estamos entrando en el camino de Cristo y es ahí donde nosotros tenemos que fundar nuestra fe en la roca que es Cristo. Amén. Nuestra fe, nuestra confianza no puede estar en algo más que no sea en Cristo. Porque si nosotros fundamos nuestra fe en algo que no sea Cristo, pronto va a dar la salida y se va a ir al mundo otra vez. Pero nosotros sabemos que la roca es Cristo y Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda a vencer todo obstáculo en el camino. Dice el 25, descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos. Imagínense cuántas cosas. Ríos, vientos y cuánta cosa, cuánto problema. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque sabe que no nomás un problemita vamos a tener en el caminar en el Señor. Van a venir cosas grandes, pero esa hora cuando nosotros tenemos que afirmarnos bien en el Señor, para cuando venga el problema, ese problema no te haga descender, no te haga caer, sino que ese problema te haga levantarte más, te haga subirte más. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos como las águilas. Cuando el águila viene en la tormenta, cuando está lloviendo, el águila tiene la fuerza de pasar arriba de las nubes y empezar a planear y no la moja la lluvia, porque deja la lluvia y deja el problema abajo. Y dice la Biblia que nos compara a nosotros así como el águila. Quiere decir que usted y yo tenemos poder y autoridad de estar arriba del problema, aunque tengamos el problema, pero en lo espiritual el problema no nos debe de afectar, porque usted y yo hemos fincado con materiales finos, con materiales fuertes, y nuestra fe está fincada en Cristo Jesús. Está fortalecida en la roca, y si está en la roca, usted y yo no nos vamos a detener, hermano. Así es. Porque es fácil cuando las personas empiezan, salen corriendo, porque no se han afirmado, están empezando, y cuando la gente empieza, allá afuera les empiezan a decir, les empiezan a hacer burla, y como no están bien firmes, no han fincado, no han tomado materiales fuertes, no han sido enseñados que van a recibir burla, que van a recibir desprecio, que le van a venir problemas. En las primeras de cambio no quieren saber más. Pero usted y yo estamos advertidos de que vamos a tener luchas y pruebas. Amén. Y por eso es de que estamos firmes en Cristo Jesús. Y que nuestros materiales que hemos de usar son materiales los cuales van a fortalecernos nuestra confianza en el Señor, en el amor del Señor. Y usted y yo vamos siempre a ir hacia adelante, no importando que el enemigo nos quiera detener. Porque sabe que el enemigo busca 1001 formas de detenernos. Así es. Va a usar a quien sea para detenerte. Y más cuando tú estás buscando lo espiritual. Entre más estás buscando lo espiritual, el enemigo se va a oponer más. Porque sabe que cuando tú te metas a lo espiritual, tus ojos van a ser abiertos y vas a poder oír la voz del Espíritu Santo y darte cuenta cuando el enemigo te está queriendo destruir por medio de aquella persona que dice que te ama, por medio de aquella persona que dice que es tu amiga o tu amigo. El enemigo va a usarla para quitarte la confianza en tu Señor, y pronto tu casa va a estar cayéndose. Pero si tú fincas en la roca que es Cristo, nunca va a venir a suceder eso, porque tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Para nuestra salvación y para la vida eterna, mis hermanos. Estamos buscando que Él sea nuestra fortaleza. Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. Mire, ¿quién es capaz de edificar su casa sobre la arena? Yo por allá en mi tierra tengo un lugar que es de puro barro. Y casi me lo regalaron cuando me lo vendieron. Yo no sabía que en el barro no se puede fincar tampoco. ¿Por qué? Porque el barro se abre y la casa se cae, se parte en pedacitos. Y dice, el que finca en la arena es movediza. De repente está arriba, de repente tampoco se puede fincar. Y es que usted y yo no podemos fincar en algo que no es firme, porque nosotros sabemos que Cristo dio hasta la última gota de su sangre, sabiendo que usted y yo íbamos a tomar en grande eso, íbamos a reconocer lo que Él hizo por nosotros y que nosotros nos íbamos a firmar en esa roca que es Cristo. Amén. Porque esa roca, dijo el Señor Jesucristo, si de esta roca, esta piedra cayera sobre alguien, lo haría a 1000 pedazos. Pero el que está en la roca, ese está firme, ha salido del lodo y se ha puesto en roca firme para caminar hacia la eternidad, que es donde usted y yo tratamos de llegar día con día, hermano. No hemos llegado, pero un día vamos a llegar si permanecemos firmes y si permanecemos fincando nuestra casa en materiales que son de confianza, en el amor, en la paz, en el gozo, en la paciencia, en la benignidad. ¿Cuántos materiales podemos usar en la vida de nosotros? Hay un montón de materiales que necesitamos usar para fincar macizo esta confianza que tenemos en el Señor. Nosotros sabemos que el Señor quiere hacer que usted y yo conozcamos verdaderamente lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿de qué forma lo vamos a hacer? Si no vienen problemas, usted no va a saber que usted se enoja, que usted se molesta. Si no vienen luchas, usted no va a saber que pueden pasar esas luchas. Si usted no viene problemas a su vida, usted va a creer que los problemas es para otra gente y no para usted. Pero cuando llegan los problemas, ahí es donde nosotros, Señor, ayúdanos. Amén. Ahí es donde usted le mete mente, mete rodilla y empieza a buscar al Señor con todo su corazón. Y el Señor va a hacer la obra en la vida de nosotros, porque nosotros estamos siendo humillados para reconocer que solamente hay un grande, y ese grande es Cristo Jesús y el poderoso de Israel, para darnos la fuerza y la sabiduría y no dejarnos vencer por la vida diaria, que todo se va a quedar aquí. Así es. Nada de lo que aquí hay nos vamos a llevar. Así es que nosotros finquemos firmes en Cristo Jesús, porque Él es la roca, hermano. Es la roca que nos da fortaleza, la que nos lleva de victoria en victoria. Dice el 27. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Imagínese cuando una persona que tiene 20 años en el Evangelio, por un momento de placer, de sinvergüenzada, pierde la salvación. Ahí es grande la ruina. Lo pierde todo, hermano. Pero usted y yo sabemos que el pecado no empieza así rápidamente, sino que poco a poco la persona le va dando cavidad. Y es cuando el viento, es cuando la lluvia, cuando el río va entrando, poco a poco va entrando para empezar a hacerle daño a aquella persona, para que aquella persona pierda lo que ganó en 20 años. Y rápido su ruina va a ser grande. Así es. Y déjeme decirle que aunque esta persona vuelva otra vez al camino del Señor, el Señor lo perdone, pero ya no va a tener esa confianza, ya no va a tener ese gozo que tenía en el principio, cuando era un hombre o una mujer que servía al Señor con todo su corazón y no había nada que le detuviera para levantar sus manos, adorarle, bendecirle y decirle: Señor, yo hago lo que tú quieras. Muchas de las veces decía, hasta como Pedro: Señor, si mi vida tengo que dar por ti, la doy. Pero una vez que esta persona ha caído, ya no va con esa confianza al Señor a decirle: Señor, hasta mi vida doy. Y va a decirle: Señor, ¿para qué? Si ya me fallaste, si ya te saliste del camino, ya te confié todo lo grande y ahora me has abandonado. Ya no hay la misma confianza. Por eso es de que nosotros sabemos que el que cae es una grande ruina la que le viene. Una ruina espiritual que ya para meterse a la presencia del Señor le es imposible.
o muy difícil para poder volver a sentir la presencia del Señor Jesucristo. Cuando al principio te gozabas, te deleitabas y la presencia del Señor te hacía llorar, te hacía brincar, te hacía sentir su presencia y no había nada sobre la tierra que te importara más que la presencia del Señor en la vida tuya. Pero cuando hemos descuidado nuestra vida, ¿qué es lo que ha venido a suceder? Que vamos dejando las cosas que aprendimos en el principio, las vamos abandonando y poco a poco va llegando un enfriamiento a nuestra vida y en la cual no es posible que continuemos así, mis hermanos. Por eso es de que cada día, como el canto que decía mi hermana, que ponle aceite a la lámpara, que el aceite, que siempre esté ardiendo la lámpara de fuego, que el Espíritu de Dios siempre esté en nuestra vida, con ese fuego, con ese deseo. Si anteriormente te gustaba ganar almas para el Señor, salías a las calles y no tenías flojera de salir, tenías voluntad para hablarle a todo mundo de la palabra del Señor. Vuelva ese fuego de Dios a tu vida y a mi vida y hablemosle al mundo para que el mundo venga a conocer a Cristo, porque solamente en Cristo hay verdad y hay vida eterna. Fuera de Él no hay vida, hermano. Que la palabra de Dios dice que en Cristo está, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Por eso es de que ahora nosotros ya no pertenecemos al pasado, sino al presente. Ya el presente está en nuestra vida y nuestro deseo es servirle al Señor de la forma que Él quiera, no como nosotros queramos, sino como Él quiera y sepa que usted y yo le podemos servir al Señor. Así es. Muchas de las veces uno dice, yo quisiera servirle al Señor de esta forma, pero verdaderamente es la forma que Dios quiere que le sirvamos, o es el deseo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de hacerlo. Cuando el Señor tiene algo más grande, algo más especial para que tú y yo hagamos por la obra del Señor y para afincar nuestra propia casa, que es nuestra vida espiritual en Cristo. Nosotros necesitamos caminar a pasos agigantados porque la venida del Señor se acerca cada día más. Amén. La iglesia se van a sentir más frías y las que están frías van a ser unos hielos. ¿Por qué? Porque han dejado entrar al pecado a las iglesias. Han dejado que el pecado entre y se hacen como que no miran. Cuando usted y yo, como atalayas, no tenemos que permitirle al diablo que venga con su pecado a la iglesia, sino echarlo fuera en el nombre de Jesús y dejar que el poder del Espíritu Santo llegue a su casa y nos bendiga, nos fortalezca y nos haga sentirnos firmes cada día, porque sabemos que solamente en Él y a través de Él podemos vencer toda tentación de la vida diaria, mis hermanos. El poder del Señor está para la iglesia que lo busca en espíritu y en verdad. Usted y yo le hemos buscado y le seguiremos buscando porque Él tiene cosas grandes para usted y para mí. Y cada día necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar al Señor. Dice Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo, amén, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y... Aleluya. Permítame, déjenme dar vuelta a la página. A mandamientos, dice conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aleluya. Aleluya. No tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Muchas de las veces, mucha gente está tratando de no estar haciendo las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque quiere servir al Señor, pero se está castigando a sí mismo. Dice, usando duros tratos para el cuerpo.
Pero dice que para eso no hay ningún apetito en la carne. O sea que lo que se está haciendo no está sirviendo realmente. ¿Por qué? Si yo voy y me encierro a un cerro, hermano, en un cerro donde yo esté solo, estoy tratando de decirle a la carne que no, pero tendrá algún valor. Vamos a vencer la carne cuando estamos entre la gente, cuando nosotros tenemos tentaciones. Es ahí donde usted y yo le vamos a decir a las cosas negativas que no. Y es ahí donde tiene el valor que usted y yo podemos vencer todo deseo de la carne. Pero mucha gente dice que lo hacen religiosamente. ¿Religiosamente para qué? Para querer agradar al pastor, a la pastora, al siervo, a la sierva, como que lo estoy haciendo y que me miren que lo estoy haciendo. Pero realmente tendrá algún valor. Dice que no tiene ningún valor. Aleluya. Dice Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras quiere decir para que sea maduro. Para que la madurez de la palabra de Dios en nuestra vida se pueda ver. Porque si la palabra la usamos para la instrucción de la vida diaria, entonces usted y yo vamos a estar llenando nuestra casa, haciendo nuestra casa con materiales firmes, hermano. Con un material que es en Cristo Jesús. Porque si usted y yo sabemos que en Él tenemos la victoria, vamos a vencer. Porque Él está para salvar a todo aquel que clama, dice la palabra del Señor. Y en aquel día que todo aquel que clamara al Señor, dice, este sería salvo. Dice una vez más el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios, está hablando de un hombre, de una persona como usted y como yo, que estamos en el evangelio como de Dios, como que somos de Dios. Dice, para que el hombre de Dios crezca espiritualmente, para que madure. Porque eso es la palabra, para que usted y yo maduremos espiritualmente. Porque la palabra entra a nuestra vida y empieza a hacer estrago en los lugares donde estamos mal. La palabra viene a nuestra vida y bien que nos damos cuenta que nos está afectando, que nos está moviendo, porque en esa área estamos mal. Por eso es de que la palabra dice que para todo hombre que es de Dios va a entender y va a reconocer de que está mal. Porque déjeme decirle que hay gente que nunca reconoce que está mal. No importa que le predique quien le predique, nunca va a reconocer que está mal. Pero el que es de Dios, reconoce que está mal y entonces empieza a madurar, empieza a dejar las cosas viejas atrás y entrar a las cosas nuevas que son las del Espíritu Santo de Dios, que es para los que están queriendo madurar en el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos madurar día con día en la palabra, porque la palabra es la que nos fortalece, la que nos da la fuerza para continuar y no detenernos en este caminar, hermano. Pero hay aquel, hermano, que ha venido al Señor y se ha echado para atrás. ¿Qué es lo que le espera a esa persona? Si cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, dispuesto estoy a morir por ti. Y el Señor le dijo, mira Pedro, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, una vez tú ya me negaste 3 veces. Pero no te preocupes, Pedro, cuando regreses, apoya a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que él creía en su corazón que no le iba a fallar al Señor. Pero una vez que le falló, también el Señor le había profetizado que iba a regresar. Y Pedro de ahí se agarró. Dijo, bueno, ya le falló al Señor. Judas le falló al Señor y fue y se ahorcó. Pero Pedro cuando le falló al Señor dijo, bueno, el Señor dijo que cuando regresara, o en otras palabras,
yo creo que sí puedo regresar, que me puedo arrepentir y puedo entrar al camino de Dios y fortalecer a mis hermanos. Pero los que se han salido, hermano, por andar en las cosas de la carne, ¿qué es lo que les espera, hermano? Así es. ¿De qué forma se presentarán delante del Señor? Se mueren espiritualmente. Espiritualmente están muertos. Así es. Y déjeme decirle que esa gente les empiezas a hablar del Señor y te empiezan a tapar. Ellos saben tanto, pero viven tan poco y no quieren entender que la palabra del Señor es la que nos limpia de todo pecado, la que nos limpia, la que nos fortalece, la que nos da crecimiento, la que nos hace entender dónde es que estamos mal y que si verdaderamente queremos agarrar el camino a la libertad, solamente en Cristo lo podemos hallar y empezaremos a hacer esa casa que dice el Señor Jesucristo: el que hace mis palabras, le contaré por una persona sabia y inteligente. Hay un montón de sabios, pero hay un montón de inteligentes también, hermano. La sabiduría es una y la inteligencia es otra, aunque se parece la palabra. El que es sabio, dice la palabra del Señor, que la sabiduría la tiene aquel que conoce al Señor Jesucristo y que verdaderamente le está sirviendo y le está siguiendo. El inteligente es aquel que cree que todo lo sabe y que puede entrar por cualquier camino y al último salvarse. Solamente está haciendo su casa en arena movediza. Pero el sabio, usted y yo sabemos que solamente por medio del Señor Jesucristo podemos entrar a la vida eterna. No hay otro medio de que usted y yo conozcamos, solamente por el medio del Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos? ¿Que el enemigo nos haga 1000 pedazos para empezar de nuevo? No, hermano. Mantengámonos firmes en el camino del Señor y no esperemos, hermano, de que vengan las enfermedades, que vengan los ríos, que vengan las lluvias, que vengan los aires, que vengan los terremotos para venir a servir al Señor. Preparemos nuestra casa, fortalezcámonos en el poder del Señor y que cada día crezcamos espiritualmente para que nosotros, aquel día que nos encontremos con el Señor diga: siervo fiel y bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Pero si le fallamos en lo poquito, hermano, dése cuenta a dónde nos va a mandar. Solamente hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Y nosotros estamos tratando de huir del infierno, hermano. Porque el infierno está tan cerquitas como no se imagina. Bien cerquitas. En cuanto le fallemos al Señor, el diablo nos puede matar inmediatamente, nomás para mandarnos directamente al infierno. Y sabemos que el pecado es el que va a matar a cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano. El pecado mata a cada persona y el enemigo se encarga de llevarlo al infierno, al fuego eterno, hermano. Mucha gente se asusta cuando habla uno del infierno, pero si usted se da cuenta, Jesucristo habló más que todos los profetas, que todos los que hablaron en la Biblia del infierno. ¿Por qué sería que el Señor habló tanto del infierno? Porque quiere que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento, porque nosotros tenemos un Salvador que dio su sangre para que usted y yo vayamos a la eternidad y no perdamos la salvación tan solo por los deseos de la vida diaria que se van a quedar aquí y que no ayudan para nada en esta vida, mis hermanos. Que todo aquel que busca hacer lo bueno estará fincando su casa en la roca firme, pero todo aquel que busca hacer el mal o hacerle caso a la carne estará fincando sobre arena movediza, y un día vendrán los problemas y no va a poder aguantar si no se afirma en Cristo Jesús, que es la fortaleza de cada cristiano que verdaderamente queremos tratar de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No nos dejemos engañar que por medio de esta religión podemos ir al cielo. Todas las religiones llevan a Dios, dice alguien. Mentira. Pero es mentira del diablo. Las religiones no murieron por ti. Ninguna de las 10,000 o 12,000 religiones que hay murió por nadie. El único que murió por ti y por mí se llama Jesucristo. Jesús, el Cristo de la gloria, que derramó su última gota de sangre
para que por medio de esa sangre usted y yo fuéramos limpiados y pudiéramos llegar a la eternidad. No hay otro camino más que Cristo Jesús y ser lavados con la sangre del Cordero para vida eterna. Y si usted y yo estamos firmes cada día, esto tiene valor delante de la presencia del Señor, porque su sangre está en cada uno de nosotros, guardándonos de todo dardo del diablo, de todo ataque del enemigo, siempre y cuando no nos salgamos al mundo y hacer lo que el mundo hace. Mantengámonos dentro para que el enemigo no nos haga ningún daño, y firmes, fincando nuestra casa en la roca firme que es Cristo. Dios me lo bendiga en esta noche, mis hermanos. Que la gloria de Dios vaya con cada uno de ustedes y el poder del Espíritu Santo nos ayude a vencer en toda